Roberto García Moritán y Beltrán Briones, gracias por venir. Si les parece, comienza con Martina. Presentate y presentalos. Hola, buenas. Mi nombre es Martina Dios, estudiante de Relaciones Internacionales acá en OSEMA. Y nada, queríamos con Augusto empezar a presentar a las personas que estamos presentes. Un gran honor, primero que nada, muchas gracias por estar presentes. Empezamos con Beltrán Briones, referente de la nueva generación de empresarios del sector inmobiliario, socio director financiero de Estudio Con, una desarrolladora de presencia en barrios como Saavedra, Núñez, Villa Urquiza y Belgrano. Se destaca por sus proyectos residenciales de escala media y una visión moderna sobre la forma de construir la ciudad. Por lo que se distingue principalmente su enfoque innovador en la comunicación, llevó el mundo de la construcción, que es tradicionalmente cerrado y único, a las redes sociales, transformándose en una figura influyente en lo que logra acceder al público general con temas de inversión, desarrollo urbano, entre otras. Después tenemos al empresario Roberto García Moritán, empresario y dirigente de una amplia trayectoria en el ámbito privado y público, licenciado en Economía por la Universidad de El Salvador y se formó en Gestión Empresarial y Liderazgo tanto en la Argentina como en el exterior. En el sector privado es conocido por su rol en el mundo gastronómico, fue fundador y socio de La Mar y Tanta, dos de los restaurantes más reconocidos en Buenos Aires, vinculados con el grupo de chef peruano Gastón Mercurio, y desde allí desarrolló una profunda visión sobre el valor de las pymes, la generación del empleo y el potencial del turismo y la gastronomía. En el ámbito público tenemos entre 2021 y 2023, se desempeñó como legislador de la Ciudad de Buenos Aires y luego como ministro de Desarrollo Económico bajo la gestión de Jorge Macri. Después tenemos un impulso en las políticas orientadas a fortalecer el ecosistema del emprendedor tecnológico y productivo de la ciudad con un foco en la innovación competitiva. Muchas gracias. Si les parece, comienzo con la primera pregunta que haremos. Si querés, vamos a empezar, Roberto. Estos son para los dos generales. Es para empezar. ¿Cómo comenzaron ustedes en el sector privado? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué edad? ¿Cómo fue cuando iniciaron? Bueno, primero quiero agradecerles muchísimo la invitación. Yo soy egresado, hice una maestría en esta universidad, con la cual le tengo un cariño particular. Fue hace muchos años, fue en el 2003, una maestría en finanzas, pero tengo una conexión muy especial, así que gracias por invitarme y siempre es una alegría estar acá. Yo arranqué muy chico, siempre tuve esta iniciativa, esta vocación por emprender. A los 16 años ya era dueño de un bar, pero porque entendí desde muy joven que había una vinculación directa entre mi independencia económica y mi libertad. Era la manera en la que yo podía desarrollar así mis espacios, mis tiempos y manejarme con mucho más soltura, con lo cual cuando entendí que la dependencia económica generaba o encorsetaba las posibilidades de tomar decisiones sobre todo el manejo de los tiempos, fue que me abordé de lleno a mis pequeños negocios en ese entonces, pero siempre lo hice con amigos, entonces siempre fue como una aventura de aprendizaje con mucho dinamismo y de ir pasando por diferentes industrias, diría que en corto plazo, pero de muy chico arranqué. Así que, y desde ese entonces, desde los 16, hoy tengo 50, nunca dejé de ser pyme. Hoy también estoy vinculado, de haber pasado, como dije recién, por muchas industrias, salud, textil, gastronomía, como dijeron en la presentación, hoy más vinculado por ahí a la tecnología, pero todas tienen patrones comunes. Lo que sí puedo decir es que en todos los casos sufrí las mismas consecuencias y tuve las mismas bondades. Las consecuencias de un sistema como el sistema argentino, que es totalmente opresor y atenta constantemente contra las posibilidades de crecer. Tiene diagramado un sistema que hace que siempre tengas que ir a tocarle la puerta al burócrata de turno, siempre. Está hecho a propósito. Ya sea porque la presión fiscal es muy alta, porque la burocracia es asfixiante o porque la complejidad de su ley laboral hace que todo el tiempo necesites algún tipo de vínculo con la política. Pero a pesar de las complejidades del sistema, en todos los casos siempre fue una grata experiencia y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias por invitar. Un placer estar acá. No sabía que Tanta era tuyo. Lo vendí antes de ser ministro. En un momento la vi totalmente incompatible, gastronomía, mano obra intensiva y política, claro, no iban de la mano. Me encanta.
¿El osobuco? Es espectacular. Es espectacular. Tiene una relación precio-calidad. Ah, es espectacular. Sí, No, sí. voy mucho, ¿eh? Me encanta. Acá Paraguay Esmeralda, ¿es? Esmeralda, pero bueno. Sí. Sí, me quiero, pero no podía. Está bien, está bien. Bueno, yo empecé a laburar a los 20. Empecé a laburar... era como el che pibe de la tesorería de la empresa. Pero bueno, era una pyme y éramos 10. Y en una pyme sos 10, te incorporás y sos un 10% de la empresa. Entonces el che pibe hacía de todo y de todo al principio eran pagos, después fue cobros y pagos, cobros, pagos, bancos, cobro, pagos, banco, contadores, compras, director financiero. Esa fue un poco la lógica. ¿Cuánto tiempo duraste hasta hacerlo? Habrá sido 1 año y medio, 2. Parece re poco, ¿viste? Pero es que claro, en una corporación son, ¿viste? 30 años. En una pyme, mi viejo era uno de los socios. Entonces era tipo, literalmente la discusión fue que él se ocupe de la caja, porque es tu hijo, no nos va a robar. Bueno, dale, ese fue como mi CV. Es tu hijo, no nos va a robar. Entonces me metí a laburar ahí, me ocupé de la caja, me ocupé de los pagos, me ocupé de las compras. Después, en el afán de, o sea, el rol de director financiero en criollo, yo pienso como un almacenero, que entre más plata de la que sale. Ese era mi objetivo. Me dijeron, tu objetivo es que entre más plata de la que sale. Y lo que te ahorrás, guardalo. Listo. Entonces yo en un momento dije, en el afán de que entre más plata, dije, che, ¿de dónde sale la plata? De las ventas. ¿Y de dónde salen las ventas? De los prospectos. ¿Y de dónde salen los prospectos? Del marketing. Entonces me empecé a meter en el tema del marketing con el objetivo de conseguir plata. Hoy la verdad que de todo mi tiempo, me paso más tiempo haciendo marketing que mi rol de director financiero. Obviamente incorporé gente que me fue reemplazando. Ya tengo un rol más de supervisar hoy en día, que estar haciéndolo el trabajo operativo. Pero bueno, esa es un poco mi historia. Me puse a laburar, misma empresa, continué y la empresa creció un huevo, nos agrandamos, hoy somos muchos más, la cantidad de proyectos, pero arrancó por ahí, ¿viste? Manejar la caja, sos de confianza, laburar con familia y nada, muy contento la verdad. Sí. Nos gustaría saber también qué herramientas consideran que los ayudaron a crecer profesionalmente hoy en día o que creen que pueden decir que fue esencial para ustedes. ¿Voy? Dale, dale, dale. Voy a contarte una anécdota. Cuando yo arranqué a trabajar con Gastón Julio, él ya estaba en Buenos Aires con un restaurante que se llamaba Di Gastón. Era un restaurante muy prestigioso en Perú, considerado entre los mejores del mundo, pero en Buenos Aires no había entrado bien. No funcionaba, no sé si porque no habían contado bien el cuento, todavía el ceviche en Buenos Aires no estaba demasiado instalado, la cocina peruana no estaba demasiado instalada. Y yo lo había conocido a él porque hace unos años yo había trabajado en un grupo grande argentino que se llamaba Desarrollo y Gestión. Habíamos comprado la empresa Habana y yo me encargaba de vender la licencia de Habana en el resto de los países de América. En Perú lo conocí a Gastón, le propongo que venga a Argentina, me cuenta que ya iba a ir a Argentina, lo hizo con unos inversores venezolanos. Pegó buena onda y le digo, bueno, si en algún momento me necesitas, me llamas. Me llama y me dice, tengo un problema con el restaurante en Buenos Aires, no está funcionando. Una casa enorme en La Figuy y Cerviño y de hecho no lograban que fuera gente al restaurante. Entonces teníamos que hacer un acuerdo que si yo daba vuelta el negocio me daba una proporción de las acciones. Cuando llego al restaurante lo primero que hago es, le digo a la recepcionista que cada vez que llame a alguien para reservar diga que estaba lleno. Todos me miraban diciendo, pero estamos a punto de fundirnos, si decimos que el restaurante está lleno y no viene la poca gente que iba, cerramos en 2 días. Digo, hacelo durante 2 semanas enteras. Todos los días que llame a alguien, decir que el restaurante está lleno. Está lleno, está lleno. No se puede. 2 semanas enteras el restaurante vacío. Los empleados del restaurante estaban que se arrancaban los pelos, todos muy preocupados. A la tercera semana el restaurante estaba lleno. Cada industria tiene su particularidad, pero todos tienen patrones en común. Y trabajar la irracionalidad siempre es algo que contribuye a posicionar un producto. Nosotros hicimos del producto Gastón Julio en ese momento un producto al que la gente quería acceder, aspiracional. Yo creo que siempre
tenés que tratar de encontrar cuál va a terminar de ser tu mercado y entender cuáles son las ventajas que vos tenés y cómo podés aprovechar esas ventajas. Hay, en general, y para simplificar, hay dos universos. El universo del consumo masivo o el universo de la aspiracionalidad. Yo había elegido en ese momento el universo de la aspiración. Y la construcción de marca es clave. Beltrán lo va a explicar muchísimo mejor que yo y hoy la mejor de las herramientas es la herramienta digital. Es más, yo debería estar con mi teléfono en este momento filmándonos para poder hacer los recortes que haces vos y con la claridad que lo haces, pero creo que acá en un rato vamos a escuchar un gran exponente de cómo después, una vez que vos encontrás el nicho de tu producto y sabés quién es tu consumidor, tenés que encontrar la forma de hablar de ese consumidor y los canales para llegar a ese consumidor. Así que por ahí con esa anécdota y lo que va a decir Beltrán podemos darle a una mano a alguno con alguna idea. Perdón, Roberto, ¿en qué año fue lo del apoyo? El 90 2007, 2009, 2013. En 2013 cerró, en 2009 fue esto que te conté. Claro. Sí, hace muchos años. Sí. Bueno, pensé así como lo contabas, que era un poco más. No, de hecho era antes de que llegara Osaka, Paru, todos estos restaurantes que después lograron posicionarse muy bien, y por eso decía que no había entrado de la forma que tenía que entrar, sobre todo con el precio al que aspiraba a cobrar, ¿no? Claro. Pero fue un lindo restaurante que no supo entrarle bien al público argentino en su momento. Pero hay una pregunta que me quedó colgando. ¿Le decían la gente cuando llamaba para reservar para ese mismo momento? ¿Le decían que estaba ocupado? O sea, la gente que llamaba no era para pedir reserva. Sí. Que estaba lleno de reservas. Rebotábamos las reservas durante 2 semanas enteras. Claro. Recién a final del mes nosotros empezamos a aceptarlas. O sea, las pateábamos para 3 semanas adelante. Claro. Tengo un cliente acá. Sí, muere. Te acabo de reconocer, ¿todo bien? Bueno, respecto a herramientas que me ayudaron, a ver, para mí la herramienta que me ayudó mucho sobre todas las cosas fue el teléfono. El uso que yo le da al teléfono como el uso que le da. La gente es adicta al teléfono, adicta. Fíjate acá, vos tenés el teléfono ahí, vos tenés el teléfono. Hay un par que estaban usándolo recién y si no están usando lo tienen a 30 centímetros. Es como que le saquen la heroína a un adicto. Son adictos. Yo también, no soy mejor que nadie, yo soy adicto. Un poco me di cuenta, la gente es adicta al teléfono y yo en ese momento estaba cotizando un cartel en la Panamericana y me pedían, a guita doy $9.000. Y yo dije, oh, $9.000, lo pago, no lo pago, lo pago, no lo pago. Y después dije, a ver, voy a comparar cuánto me cobra Facebook. Y Facebook me cobraba un cuarto. En Facebook sabía a qué gente le pegaba, qué edad y dónde vivían. Y en el cartel era toca, toca. El que lo ve, lo ve. Y después me fijo en mi grupo de amigos, estoy comiendo con mi grupo de amigos, todo con el teléfono. Dije, listo, es por ahí. Y nada, le empecé a inundar todo el lugar donde podías promocionar mi producto y mi empresa, lo usé. Redes, también probé radio, también probé carteles, probé panfletos, metiendo panfletos en diarios, probé todo. Y lo que mayor cantidad de compradores me traía eran las redes. Era todo lo digital. Y desde que empecé a hacerlo hace 4 años más o menos a hoy, la cantidad de horas que usa la gente por día promedio el teléfono aumentó. Mi grupo de amigos eran 4. Cuando les pregunté por primera vez cuántas horas lo usan, el primero era 4 horas por día. Hoy están en 6. O sea, es un aumento del 50%. Yo digo, en 3 años van a estar en 9. Y seguramente esté en lo correcto. Mi primo, que tiene 18, me junté con su grupo de amigos el otro día. Están en 11 horas por día. 11 horas por día usando el teléfono. Y por ahí están despiertos 16. Y 11 horas de pantalla. Entonces, con esa lógica, dije, ¿dónde quiero aparecer ahí? Entonces, estoy ahí. Me acuerdo en un momento googleé qué redes sociales existen. Y todas en las que yo no estaba, empecé a subir contenido. Y me acuerdo que yo no estaba en Facebook. Y dije, bueno, ya fue, subo lo que subo a Instagram, a Facebook. Es mi mayor fuente de venta Facebook. También porque es gente grande y la gente grande es la que tiene plata, ¿no? Pero por ejemplo, TikTok son todos chicos, no todos, pero hay muchos chicos. Y después el chico le cuenta al padre y me trae al padre. Entonces, todas resultaron súper rentables. Además, son súper rentables porque el costo es 0. Yo hoy tengo 100 millones de reproducciones por mes orgánicas. 0 plata invertida. Lo que invierto es mi tiempo. Y por ahí la plata que le pagas a un editor.
pero no es guita, comparado a lo que pone una desarrolladora normal, no es guita. Entonces vos estás con 100 millones de reproducciones orgánicas por mes y el costo es el tiempo. Nada, me pareció una súper inversión y, digamos, la pregunta que era ¿qué herramienta? La herramienta es el teléfono. O sea, no meto cámaras wow, no meto nada muy raro, es solo el teléfono. iCloud para el almacenamiento de todo lo video que tengo, pero, o sea, soy un caníbal, no uso nada muy guau, es solo el teléfono y grabo así nomás, a veces a la gente le tiembla la mano, el video va igual y conseguís prospectos y clientes igual. Después las pirañas. Después las pirañas es un nombre que le puse a los editores, yo subo un video de 1 hora y las pirañas y suben videitos y hacen videitos. Pero sí, esa sería la herramienta principal con la que pasamos de 13 edificios en construcción a hoy 13, pasamos de ser 10 a ser como 60, pasamos de 15 prospectos por semana a 5.000 prospectos por semana, triplicamos el tamaño de las oficinas, o sea, todo eso, porque lo que determina la velocidad a la que podés crecer es tu capacidad de venta. Y lo que determina tu capacidad de venta es la cantidad de prospectos que tenés, porque es un embudo de tantas vistas, tantos prospectos, tanta visita, tantas ventas, tanta plata. Entonces, sí, la verdad que nos aceleró un montón el crecimiento de la empresa. Ahora comenzamos, preguntas particulares a cada uno. Comienzo con vos, Beltrán. Dale. ¿Vos tenés un método particular de hablar al cliente? Comenzaste recién diciendo a potenciales clientes que son adictos. Ese método más de disruptivo no choca, creo que sí, lo dijiste alguna vez, que choca con Estudio Con, que es más tradicional, que se vende como 40 años de experiencia. ¿No te generó ningún choque? ¿Cómo fue eso? Sí, obvio, me comí 1000 puteadas. A ver, me comí 1000 puteadas de los socios, me comí puteadas de gente con la que laburamos, me comí puteadas de clientes, de inversores, de entes gubernamentales, me comí puteadas de todos. Pero, a ver, te digo una cosa, imagínate vos tuvieses una cámara encima 24/7, todo lo que vos le decís a tu novia, a tus amigos, a tu familia está grabado, te putearía a todo el mundo. O sea, si todo el mundo te estuviese grabando 24/7, la mitad de la gente estaría presa. Entonces lo que me pasa es que al tener una cámara encima 24/7, hay muchas veces que me voy de boca. Y me pasa todo el tiempo que me voy de boca. Ponele que de 100 cosas que digo, 3 era mejor no decirlas. Por el motivo que sea. Entonces me como 1000 puteadas. Pero lo que yo digo cuando alguien me viene a putear, tipo, che, esto no lo tuviste que haber dicho, digo, te pido justicia. O sea, 97 fue un acierto y nos trajeron clientes, 3 no. Felicitame por las 97 buenas, puteame por las 3 malas. No me puteé solo por las malas, porque estoy acá recibiendo balazos todo el día. Entonces es un poco lo que pido a cambio, pero sí, hay veces que me voy de boca y o no me atengo al manual de marca, o digo algo y digo, uy, ojalá no hubiese dicho eso, en particular cuando es en vivo. Definitivamente me pasa, no te voy a decir que no. Después respecto al tema de ser provocativo, la verdad que nunca digo algo que no pienso y yo creo que mucha gente piensa parecido a mí en algunos puntos y no lo dicen. Y como yo le digo, dice, te banco, te animaste a decirlo. El mejor ejemplo de esto, hablando de las diferencias, es Milei. El tipo era un loco, era un demente, era un enfermo, presidente electo, 54 puntos, arrasó. Yo creo que mucha gente tiene un pensamiento en particular y no lo dicen en voz alta por miedo a las críticas y cuando otro lo dice es súper bancado. Creo que hay una cuota de eso. Pero más allá de eso, cuando vos subís tal cantidad tenés conferencias, videos, audios, podcasts, o sea, realmente toda la forma de contenido digital las hago. Si vos mentís, vas a pisar el palito. Mi color favorito es rojo, pero soy de Boca y amo el azul. Entonces, si vos no sos honesto, tiene patas cortas. Entonces, lo que digo lo pienso de verdad, ¿viste? Por ahí la forma en la que lo digo a veces, por ahí es un poco chocante, como vos decís, pero si mentís, a la larga estás expuesto. Así que, sí, eso. Bueno, pasamos a la segunda pregunta, que sería para Roberto. Queremos saber, nos interesa, cómo cambió tu forma de ver el sector privado desde tu rol como ministro en el gobierno de la ciudad. O sea, en el ámbito, pasando del privado al público, ¿qué fue tu choque? ¿Cómo cambiaste la perspectiva de, ok, lo veo desde el sector privado, vivo de una vida porque tengo pymes, y después pasaste al otro rol y decís, ok, ¿ahora qué hago? ¿Cómo cambió tu perspectiva? Para mí los privados son héroes. Lo decía en un principio, el sistema está diseñado para que vos tengas que golpearle la puerta a algún burócrata de turno, empezando porque es
casi imposible, diría prácticamente imposible, lograr rentabilidades sin pasarte del lado de la informalidad. Y está diseñado para eso. Yo creo que en algún punto el que lo diseñó lo hizo pensando en que quiere emparejar la condición moral, ¿no? Como si fallar desde lo público fuera lo mismo que fallar desde lo privado. Claramente no lo es. Lo único que cambió desde mi perspectiva, donde todavía sigo encontrando un sistema que le debe mucho al privado, y no hablo del privado solamente desde el privado físico, ¿no? El privado de familia, ¿no? El universo de lo privado. Lo único que cambió mi perspectiva de lo público es que ahora sí creo de verdad que la política es una herramienta de cambio. Antes no lo creía. Para mí era verso. Hoy entiendo que sí, es verdad, que falta voluntad, pero sí se puede cambiarle la vida a muchas personas desde la política. Y te lo puedo decir con pequeños ejemplos, ¿no? Nosotros desde la legislatura porteña hicimos una pequeña contribución a la mirada liberal y hacia el lado de la justicia en relación a la protección y la defensa del esfuerzo del laburante en sus aportes fiscales, que por ejemplo le prohibimos a la ciudad de Buenos Aires utilizar en ninguna gráfica que las cosas son gratis. No son gratis. Las cosas no son gratis. Se bancan con el esfuerzo del contribuyente, ¿no? Uno trabaja, aporta, consume, aporta, factura, aporta, y con eso después recaudan los gobiernos y con eso hacen los gastos que no los gastos que supuestamente después son gratis para la gente. Y yo creo que ese aporte en la batalla cultural que Beltrán lo ponía en valor a través de mi ley, nosotros también hicimos contribución del tipo. Bajamos el costo de la BTV, simplificamos un montón de trámites. Como ministro nosotros logramos que los locales de menos de 500 metros se pudieran habilitar en 15 minutos. Eso para mí es un logro enorme, siendo la burocracia una traba enorme a la voluntad de emprender. Simplificamos y digitalizamos un montón de la burocracia, de las complejidades que tiene la ciudad. Ese camino quedó a mitad de camino, lamentablemente, pero yo creo que todavía hay un montón para hacer. Pero te diría que principalmente sigo sosteniendo como privado que el sistema no te permite ni rentabilizar tu negocio, no genera estímulos para invertir ni contratar, y desde lo público que con voluntad política podemos hacer un montón de cosas por la gente, que espero que a partir del lunes de la semana que viene se empiecen a materializar. Roberto, perdón, una pregunta chica. ¿La experiencia de tu papá te ayudó en la gestión pública? ¿Tu papá como diplomático? Mi padre fue, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre eran diplomáticos de carrera, no políticos, eran de carrera, eran hombres de Estado. No tanto. Mi padre siempre tuvo una vida muy crítica a la política y yo nunca en mi vida creí que yo iba a terminar siendo ni diputado y mucho menos ministro. Mi oportunidad aparece por mi trabajo desde mi ONG de asociar. Yo fundé una ONG en el 2017 que tiene una lógica contraria al asistencialismo. Nosotros vamos a los barrios, a las villas, a los barrios populares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, a decirle a la gente que no necesitan del Estado para vivir, que con su potencialidad ellos mismos tienen las herramientas para salir adelante. Y una vez que encontramos personas que tienen la voluntad de hacerlo, les damos capacitaciones, herramientas, los ayudamos a conseguir trabajo, o los preparamos o los desarrollamos junto a ellos desarrollos productivos. Y es haciéndose ese trabajo que Ricardo López Murphy me propuso que lo acompañara en el 21. Él iba como candidato a diputado nacional y yo encabecé la lista como diputado en la Ciudad de Buenos Aires, en una interna contra María Eugenia Vidal, el PRO fuerte todavía, y nosotros con algunos chicos muy valientes que acompañaron y con pocos recursos, sin militancia rentada, sin estructura, sin financiamiento del contribuyente, hicimos una muy buena interna, hicimos 22 puntos de la interna a María Eugenia Vidal, y con eso logramos que Ricardo López Murphy fuera diputado nacional, y entramos 2 diputados en la legislatura, Marina Chianesti y yo, pero fue un poco una casualidad de la vida, claro. No algo planificado. Sí. Vos, Beltrán, hablaste recién, un poco medio que la pregunta que iba a hacerte, me la respondiste, que el tema también con la fricción, de
cuando llegaste a ser en la caja, digamos. Pero ahora que vos dijiste recién que o sea, entraste de una porque eras el hijo de a la par de la caja, pero yo sé que después te fuiste metiendo a la parte de marketing y al tipo que estaba en marketing tuviste que empezar a decirle hagamos esto y esto otro. Ahora porque te fue bien, pero en su momento que pasaban días, no te han dicho nada, no te costó en ese momento decirles esto en unos años va a salir bien. A ver, el tipo de marketing. Te repito, éramos 10, no había un tipo de marketing. Había un vendedor que manejaba nuestro Instagram. Era tan malo nuestro Instagram. Yo pregunté, ¿tenemos Instagram? Esa fue mi pregunta. Me contestaron, creo que sí, hablá con Fran. Fui a hablar con Fran, me dijo, sí, lo manejo yo. Dije, flaco, era un tipo, era un tipo grande. Dije, dámelo, yo lo manejo. Me dijo, olvídate, me haces un favor. O sea, no es que hubo departamento de marketing se quejó con recursos humanos. Vos no estás entendiendo. Es una pyme. Habiendo dicho eso, yo tampoco tenía certeza. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, vos, no, en 4 años vamos a triunfar. Yo no sabía qué estaba haciendo. Literal. Arranqué, iba a nuestras obras, me paraba enfrente, le sacaba una foto y lo subía a Instagram. Y yo tenía, me acuerdo, creo que 10 renders. Que un render es una imagen generada con computadora de los edificios que estábamos construyendo. Tenía 10 renders. Entonces lo que yo hacía es subía una foto de un render y después los otros 9... como carrusel se llama, ¿viste? Cuando moves así. Entonces yo todos los días subía el mismo posteo, pero ponía otro render primero para que cuando vos mires el Instagram parezca que tenía un montón de cosas distintas. Y lo renovaba eso lo habré hecho durante 6 meses. Era un desastre, yo no sabía nada de este tema. Pero bueno, a pulmón. A pulmón, ya con hacer esa boludez que te digo, tenía el triple de prospectos que sin hacerlo. Entonces a mí en la empresa era el rey, el rey, el rey. Yo un desastre, pienso lo que hacía hoy, pauté, me empecé a pautar, me empecé a pasar la tarjeta de crédito. Carísimo lo que pagaba el lead, lo llevo a hacer hoy, es un crimen. En su momento, el rey consigue leads. Al principio no tenés idea de lo que haces. Tenés que tener el suficiente criterio de autocrítica para decir, che, esto creo que se puede mejorar, esto creo que se puede mejorar. Ahora cambié algo en nuestros anuncios que me abarató el costo por lead, por prospecto, un huevo. Hace 3 años estoy en esto, o sea, 3 años de tener leads caros. Bueno, ok, aprendí haciendo. Pero más allá de eso, como en el marketing no había nadie, sí implementé una serie de cambios, cómo contratar, a qué velocidad contratar, cómo hacer las compras, un organigrama, estadísticas. Implementé un montón de cosas en la empresa que venían a cambiar lo que se venía haciendo. Sí. Ahí el punto es el siguiente, vos una idea, una propuesta dentro de la empresa la tenés que vender y te la tienen que comprar los demás. Al principio, cada vez que yo proponía una idea, era una asamblea legislativa. No, que sí, que no, que votos, que esto, que el otro. A medida que propuse algo fue un acierto, propuse una segunda cosa fue un acierto, otro acierto, te ganás una reputación dentro de la empresa en la que si yo hoy voy y digo, che, todos vamos a venir con camisas celestes, me dicen, medio raro, pero bueno, vamos con esa, porque me gané mi lugar. Al principio, que no tenés ningún tipo de lugar, cada cosa que yo, proponía era quilombo, debate, pelea, codazos, te juro, te prometo, cree, confía en mí, no le digas a tal enfrente de él porque quiero que... Al principio era así. Después, a medida que vas acumulando aciertos, mejorás tu reputación interna y cuando propones algo, bueno, dale, te ganaste tu lugar. Pero al principio sí, le tenía que vender cada una de mis ideas a prácticamente toda la empresa, tenía que rogar para que confiasen en mí y yo sin estar seguro de si iba a funcionar o no. A los 10 tenías que decir. Literal, nada, por ahí habían 3 o 4 que no, pero a los decision makers, los que cortaban el bacalao, a eso sí. Al principio es así. Pero además es lógico, venía un pendejo de 20 años sin experiencia laboral a proponer algo. Era para pegarme un sopapo. ¿Me entendés? Es lo lógico. Y de hecho, al principio yo entré un año, no propuse nada. Era seguir órdenes, pagar, hacer mis cositas, mis Excels. Y a medida que fui entendiendo la unidad de negocio, entendiendo los proveedores, conociendo los clientes, conociendo la mecánica, empecé a proponer algunas cosas. Claro, fue como el año de aprendizaje, ponele, y después ahí empezaste. Sí. ¿Cuál fue la primera propuesta que hiciste? Yo propuse que teníamos que tener un organigrama. Que un organigrama básicamente es una estructura de las distintas partes de la empresa y quién se ocupa de qué. Me dijeron que no, que era un burócrata. Yo dije, dale, me parece que está bien. Armamos el organigrama, lo imprimí así gigante, una cosa así, y nos dimos cuenta de un montón de puestos que no teníamos. Tipo puestos que no había una persona designada y que terminaba teniéndolo uno, otro, a veces vos, a veces yo, a veces él, a veces nadie. Entonces, cuando vos dibujás un organigrama, ves todas las partes de la empresa. ¿Quién es el gerente de cobranzas?
Y el vendedor cuando cobra le da la plata a tal, y si el vendedor cobra y se va corriendo, y no sé, nunca lo pensamos. Organigrama, te das cuenta con eso. ¿Quién es el enlace con el estudio contable? Y depende el tema, pero fulanito de tal, pará, pero fulanito de tal ahora lo cambiamos de sección, ¿se sigue ocupando? ¿Te seguís ocupando? No, no, yo ya no me ocupo, hace un mes nadie le está mandando nada a los contadores. Bueno, nada, con el organigrama te empezás a encontrar un montón de cosas que no se estaban haciendo o no se estaban haciendo de forma prolija y simplemente se corrigen. ¿Y eso o sea, cómo sabías vos que no habías estado, o sea, Escuchá, era... lo que Che, vos pensabas las que- empresas tienen organigrama, nosotros tenemos no. Bueno, hagamos uno. O sea, viste, no sé, algún librito de administración, hay que tener un organigrama. Bueno, listo, hagamos uno. Claro. No, yo no tenía idea. Te repito, yo era un pibe, no sabía que iba a funcionar. Funcionó, fue una maravilla, lo seguimos teniendo al día de hoy, está impreso en la entrada de la empresa. Y vos querés saber en qué puesto está fulanito de tal, te fijás en el organigrama y lo encontrás. Claro. Hoy está súper establecido, en su momento estábamos probando, y si era una boludez lo descartábamos. Sí. Bueno, volviendo para el tema de la ciudad, hablaste todo lo que hicieron en su trabajo con ministerio, etcétera, en lo que tiene que ver con las pymes. Hoy en día, ¿cómo ves a las empresas radicadas en la ciudad? ¿Qué futuro les ves? ¿Qué problemas crees que tienen afrontando en lo que pasó desde el 23 hasta hoy 25? ¿Cómo crees que cambió la situación de las empresas para la ciudad? Yo creo que la Argentina está en un tránsito. Este domingo tenemos elecciones, imagino que todos ustedes irán a votar. Para muchos son elecciones legislativas, para mí son la validación de un modelo económico o no. Y ese modelo económico básicamente tiene que ver con reivindicar al sector privado o seguir con una lógica estatista que creo que a los pymes nos hizo mucho daño. Básicamente el Estado por vocación siempre quiso agrandar un gran garrote que era el que le permitía concentrar el poder y acumular poder, quitándoselo al privado, pero a su vez obligando a quien va acumulando poder a ir protegiéndolo. Esa es la burocracia. La burocracia es la protección que va generando alrededor de sí mismo el político que va acumulando poder para que después las decisiones que va tomando con todo ese poder no le vuelvan en contra. Eso hace que le genere una estructura de costos al sector privado y un montón de complejidades que hoy por hoy deriva en la enorme presión fiscal. Para que tenga una idea, en una proporción, yo en cada uno de mis restaurantes trabajaba 7 meses enteros del año para pagar impuestos. Una vez que yo terminara el 7º mes de trabajar, de correr, empezaba el ciclo donde yo tenía que empezar a acumular para pagar los gastos internos y después ver si me quedaba un tipo de rentabilidad. ¿Qué es lo que termina pasando? La mayoría de las veces no te dan los números, entonces lo que haces es parte de esos 7 meses te los empezás a comer, ¿no? Esa es la informalidad que se empieza a desarrollar en una economía. Hoy tenemos el 50% de nuestra economía es negro y no significa que el 50% de los argentinos no factura, quiere decir que la mayoría de los argentinos en alguna proporción no factura. Entonces es clave empezar a repensar las estructuras del Estado y reemplazarlos por tecnología que hoy existe, que pueda abaratar mucho el costo de la burocracia. El 85% del gasto público es recursos humanos, para que tengas una idea. Hay 20 millones de personas que cobran un cheque de trabajo. El segundo gran tema que yo creo que es un problema, y es un enorme problema, primero un problema que es una traducción de que implica contratar a alguien desde una pyme. Para los que contratamos y hacemos trabajo, contratar es un enorme alegría. Lo hacemos con muchísima ilusión. Cada trabajo que uno da, y sobre todo al principio, es incorporar a alguien a tu familia. Y por alguna razón se empezó a convertir en una lógica contraria, ¿no? Como si después uno tuviera intenciones de abusar sobre la persona que uno contratase, a tal punto que genera un sistema con un incentivo económico tan alto
que siempre terminan buscándote al conflicto, casi inevitablemente al conflicto, porque el premio económico es muy alto. Entonces, yo te diría que para poder resolver los problemas de la pyme y empezar a convertirnos en una ciudad o país rico, tenemos que solucionar estos temas, pero de manera urgente. Tenemos que generar incentivos al informal para formalizarse y tenemos que tenemos que modificar la ley para que no solamente podamos formalizar a los 6 millones de trabajadores que están en informalidad, sino además para dar una oportunidad a los 6 millones de trabajadores o de personas que hoy no consiguen trabajo. Porque lo más cruel de la ley laboral no es solamente los que están por culpa del costo del impuesto del trabajo fuera del sistema y desprotegidos, sino también todo lo que no consiguen trabajo por culpa de este sistema. Entonces, yo te diría que, ya sea desde la mirada municipal o la mirada nacional, los dos problemas son los mismos. Son los impuestos y son la ley laboral. Me da la sensación de que si los que compitan con miradas liberales el domingo hacen buenas elecciones, el Congreso, que se va a renovar en su 50%, empieza a tener personas que entienden la importancia de la pujanza de la pyme y del sector privado, vamos a tener un montón de perspectivas de crecimiento para los que queremos seguir invirtiendo, generando trabajo y apostando al país. Bueno, estamos casi terminando porque nos quedamos cortos de tiempo. Como pregunta final es, ¿qué opinan los dos de ahora tenemos elecciones en unos días, gestión Milei? ¿Sí, no? ¿Es buena, es mala? Desde el lado de ustedes, desde sus propias perspectivas, si querés, Beltrán. Dale. A ver, a mí, comunidad de negocio, que soy desarrollador, o sea, compramos tierra, construimos y vendemos, me bajó la rentabilidad. Yo ganaba más en el gobierno pasado. Cada vez que el gobierno pasado devaluaba, yo celebraba. Se me abarataban todos los costos en dólares. O sea, si tu sueldo es un palo y el dólar está a 1000 y mañana está a 1500, tu sueldo se me abarató un huevo. Entonces, a mí se me abarataba la mano de obra y los materiales. Entonces, yo en el modelo pasado ganaba más. También pensaba cuál es la capacidad de ahorro. $400 sueldo promedio. Poner que ahorras $40 por mes es imposible. ¿Quién me va a comprar? No hay créditos hipotecarios, no hay capacidad de ahorro. Toda la gente que me compra, hay gente que tiene 50 años que hizo la guita en los 90. Entonces yo también decía, ¿me va bien, pero es sostenible este modelo? Bueno, la respuesta para mí era no. Ahora lo que pasó, se me encareció la obra un huevo. Nunca fue tan caro construir en la historia. Nunca fue tan caro construir. No hay casi construcción. Cayó como un 40% este año, cayó un montón la construcción. Entonces lo que a mí lo que me pasó es que el costo de obra me aumentó un 140% y en lo que va el gobierno de Milei el precio de venta me subió un 20%. O sea, se me achicó mucho la rentabilidad. Habiendo dicho eso, el domingo voto a La Libertad Avanza. Yo estoy relegando ganancia en el corto y mediano plazo porque estoy pensando en el largo. Yo quiero que la Argentina tenga crédito para construir. Yo ahora construyo con guita propia. Quiero crédito para comprar lotes, también guita propia. Y quiero crédito para los compradores. O sea, ahora es el mundo del contado, es un delirio, todo contado. En el resto del mundo te compras una propiedad con un crédito. ¿Por qué no hay crédito acá? Porque no hay. Primero, no tenés moneda y además de no tener moneda, la inestabilidad del país es tremenda. Entonces, ¿cómo te voy a prestar a 30 años si no sé lo que puede llegar a pasar? Entonces, yo me imagino un país civilizado en el mediano y largo plazo. Y bueno, ojalá el domingo le vaya bien. La verdad que lo que pasó es que, viste, ahora ganó en provincia Kicillof y desapareció el crédito hipotecario. Y están todos agazapados esperando a ver qué pasa el domingo para ver si compran o no. Tengo un montón de reservas de departamento que no firmaron boletos, como esperando. Entonces, realmente el mercado inmobiliario le va a ir mucho mejor si vuelve el crédito, si aumenta la demanda y demás. De todas formas, está como esta cosa que la gente piensa que es una presidencial, que el primero gana y el segundo pierde. Y yo lo que digo, a ver muchachos, ponele que La Libertad Avanza sale segundo. De todas formas va a tener más gente en el Congreso de la que tiene hoy. Va a sumar gente. No es que, o sea, el lunes La Libertad Avanza va a estar mejor que hoy. Va a tener más gente en el Congreso que hoy. O sea, no entran el lunes, pero ponele que un partido saca 30 puntos, el otro 28 puntos. O al revés, vos sacás 30 y el otro 28. La realidad es que va a sumar gente al Congreso
ha gobernado sin mayoría, ahora va a tener más gente, eso es positivo. Y yo creo que en la medida que no sea una vergüenza la elección, en la medida que no sea una vergüenza, va a ser positivo. ¿La gente que te dejó en stand-by lo va a comprender? ¿Qué cosa? Que va a ganar, que es como que tiene poco que perder, la Libertad Avanza el domingo. Es que depende. Si es una masacre, las reservas esas se caen, te lo aseguro. Si le va más o menos bien, las reservas se convierten a compra, a firma de boleto. Pero sí, la gente está esperando. La gente está esperando a ver qué pasa. Realmente hubo un parate enorme en la venta de departamentos desde que ganaron en provincia. Hubo un parate enorme. Están todos esperando a ver qué pasa. Pero bueno, ojalá les vaya bien. Ojalá les vaya bien, la verdad. Me encantaría que vuelva el crédito. A ver, todos ustedes son jóvenes. Les doy un dato. En julio, el precio promedio de escritura de la ciudad de Buenos Aires fueron $150.000 en julio de este año. ¿Cómo carajo ahorrar $150.000? Es imposible. O sea, si no hay créditos hipotecarios, la juventud no se puede comprar una propiedad. Imposible, a menos que heredes. Yo me encantaría que haya crédito para la compra y para la oferta, para las dos cosas. Lo mejor que les puede pasar es que haya créditos para la construcción, porque te aumenta la cantidad de construcción, te baja el precio de venta. Así que bueno, por eso voy por ese lado. Muy bien. Roberto. Quiero agregar algo. Vos hablabas de lo castigada que está la moneda por la emisión y la falta de perspectivas. Además, quiero agregarte algo, que cuando tenés déficit, lo que vos tenés es descrédito, porque el que se consume el crédito es el Estado. El Estado se está consumiendo lo que podría ir a viviendas para los jóvenes. Cuando vos tenés superávit, lo que hace el gobierno es gasta menos de lo que le entra, entonces se queda con pesos, hace de pesos, revaloriza el peso y después con ese peso lo puedo poner en el sistema productivo o lo puedo usar para créditos hipotecarios y demás. Con lo cual, es un absurdo total de los que defienden modelos sostenibles donde es totalmente imposible. Y además, otra cosa, ¿no? Cuando uno administra un negocio propio, si decide por capricho gastar más de lo que le entra y se la termina poniendo de sombrero, cosa de él, porque al fin de cuentas son cosas privadas y uno con lo privado se lo quiere, después de responder a su quiebra. Ahora, cuando uno administra lo público, lo tiene que hacer con mucha responsabilidad, no puedes gastar más de lo que te entra, ¿no? Porque es de todo, no es de la persona que está administrando circunstancialmente, que lo tiene que hacer además con integridad y con honra. Yo espero que... Y hay otra cosa más. Para el caso de las elecciones en la provincia. En la provincia se perdió, Libertad Avanza perdió por 14 puntos y aún así el kirchnerismo ganó un diputado porque ponía 11 bancas en juego y la Libertad Avanza creció en 7 diputados. Con lo cual lo que hizo Beltrán es clave. Acá, pase lo que pase, creo que la Libertad Avanza va a ganar, aún estando por debajo de algunos puntos, porque el kirchnerismo renueva casi 50 bancas, en el 98 creo que renuevan 47, y la Libertad Avanza tiene 23, nada más, tenía 39, pero hubo conflictos internos, así que seguramente tenga mucho más. Salió un tema hace poco sobre Spert y los narcos, ¿no? Y Grabois haciendo foco a los narcoliberales, como si los narcos hubieran llegado con Milei. A mí una de las cosas que más me impresionó y las razones por las cuales yo decidí poner mi ONG fue en el 2017, creo que Milei no existía todavía, ni siquiera en las redes, cuando fui con María Eugenia Vidal en un proyecto que tenía llamado PISU, que era una secretaría que se encargaba de urbanizar barrios populares. Y lo que me impresionó era en un barrio que se llama Carlos Gardel, en Moreno, la cantidad de niños, porque tenían menos de 15, 16 años seguro, con adictos al paco. Me impresionó, o sea, era una cosa que nunca había visto una cosa tan violenta en mi vida. Te dabas cuenta por la mirada que esos chicos estaban inmersos en una problemática que les iba a costar el resto de sus vidas. No hay nada peor que el kirchnerismo. No hay nada peor que el kirchnerismo. Nada peor que el kirchnerismo. Nos mienten, nos engañan, son capaces de hacer cualquier cosa por poder, se han enriquecido todo. Recién veía un informe,
8.500 millones de pesos tiene el Máximo Kirchner declarados, que es el equivalente a 5 millones de dólares. Me parece que es una obligación de todos los que creemos que hay una Argentina con futuro, próspera, con valores, que para mí es indispensable que ganen la libertad avanza. Me parece indispensable. Yo no tengo ninguna intención de ser parte del gobierno, no soy candidato, no quiero ser parte del gobierno nacional, estoy en el sector privado y estoy muy cómodo, pero creo que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa porque el kirchnerismo desaparezca de la escena política de la Argentina. Nos ha hecho mucho daño y tiene todavía capacidad de hacerlo mucho más. Así que, nada, coincido. Yo también voy a votar a libertad. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿O para preguntas del público? ¿Del público? ¿Dos preguntas del público? Perfecto. Abrimos vos. Bueno, una pregunta para los dos. Yo estoy desarrollando ahora una agencia de marketing. Lo que hago es llevarle leads a las empresas. Vos, Roberto, por ejemplo, hablaste de construir la aspiracionalidad de tu marca. ¿Qué consejo me darían para construir esa aspiracionalidad? Dale vos. ¿Sí? Primero entender quién es tu mercado. Me parece clave. No sé bien el marketing dirigido a diseñadores de interiores. Quieren tener más proyectos. Yo lo que hago es gestiono la publicidad en Facebook y Instagram para que lleguen a más personas. Yo me asociaría con algo, no por ahí vinculado de forma directa, pero te voy a dar un ejemplo de algo que para mí era... mi viejo tuvo un auto Peugeot en un momento diseñado por Pininfarina. Pininfarina era el diseñador de Ferrari. ¿Qué tiene que ver Pininfarina con Peugeot en realidad? Bueno, sí, diseñó esa línea de Peugeot. Y ese cruce de marcas fue para mí muy innovador y le permitió a Peugeot, que está percibido como o en general los autos franceses no son percibidos como autos de mucha calidad, sin embargo esa línea de Peugeot era, para mí por lo menos en ese momento, era lo máximo. Yo haría un cruce que te permita jugar con creatividad, después usar todas las herramientas que uso Beltrán para posicionar tu producto, pero con creatividad, un cruce con alguna cosa que te permita de forma creativa posicionarte en un lugar donde genere curiosidad y que el potencial público te mire por lo menos con ganas de que le cuentes un poco más. Yo jugaría con algo por el estilo. Me parece que es una buena manera de arrancar. Sí, eso que te dice es clave. Hay un concepto en marketing que es posicionamiento. Que vos agarras una marca o una persona conocida y comparás tu producto con ese para que la gente te identifique en algún... Por ejemplo, yo saco una bebida nueva y te digo, es como Coca-Cola, pero más dulce. Lo entendiste en 2 minutos. En cambio, yo te digo, no, tengo un producto que tiene 30 gramos de azúcar, 2 gramos de no sé qué, 2 gramos de agua. No lo entendés. Entonces, eso es posicionamiento. Agarrar una marca que todos conocemos y poner la tuya cerca, arriba, compararla con... para que la gente rápidamente entienda de qué se trata. Eso es clave. Entonces agarraría a algún diseñador y le sacas una fotito con tu logo. Ella nos banca, listo, posicionado. O no sé, Beltrán hace sus deptos con tal diseñador, listo, entienden. Algo así, eso primero. Y después lo otro, mirá, te lo hago fácil. Levante la mano acá, ¿cuántos pueden nombrar con nombre y apellido un diseñador de interior de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, uno. Entonces, la mayoría de la gente no conoce un diseñador de interiores. Entonces, para mí tu objetivo no es posicionarte como el más top o el más lindo. Es solamente que te conozcan. Lo mismo con desarrollador inmobiliario. Nadie te puede nombrar 3 desarrolladores inmobiliarios. Con que te puedan nombrar a vos, te ganaste el segmento de mercado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Mi filosofía de marketing es volumen, independientemente de lo que esté hablando. Volumen y que sepan a qué te dedicas. Miren esta sábana, gente, la cortás con un cuchillo y decís el nombre de tu marca. Listo, que te conozcan, ¿qué me importa que piensen? Si no, pienso en un diseñador de interiores y no conozco a nadie, no te puedo nombrar ninguno. Entonces yo haría volumen. Volumen. El tema del volumen es que la gente grande no lo entiende y el manual de marca. Te van a venir con, no, queremos cuidar la marca. Tu marca no le conoce a nadie, no tenés nada para cuidar. Es la típica. No, a mí me gusta diversificar. Me encanta diversificar mis inversiones. No tenés plata, ¿qué estás hablando? Bueno, lo mismo con las marcas. No, quiero cuidar mi marca. No tenés marca, no tenés.
Una vez que tenés marca, sí, obvio, vamos a hacer la premium, vamos a invitar a gente top y vamos a hacerle la casa a Susana Jiménez. Pero antes yo iría por volumen. ¿A qué me refiero? Cantidad de contenido que sacás. Vendiendo testimonios de clientes, yendo a cómo quedó la casa de un cliente, cómo quedó el depto, video, tour, la persona hablando, la persona negociando una compra. Che, ¿por cuánto me volvés esto? 5 lucas. No, 4 lucas. Grabalo, subilo. Eso vuela por los aires. Yo lo llevaría por ese lado. Tenés que venderle la idea al dueño, ¿no? Pero Sí, más vendrá como posicionamiento y no tanto por... sí, sí, algo así. Ahora, ¿te pregunta? Femenino. Buenas, Guillermina del Instituto. Nada, yo trabajo con mi papá que tiene una pyme, justamente, y siempre discuto con él sobre, evidentemente estoy a favor del libre mercado, y más siendo estudiante de la UCEMA, pero nada, siempre hablo con mi papá y siempre discutimos que al abrirse en este gobierno en gran medida las importaciones, habilita que ingresen al país un montón de empresas que tienen costos menores de producción. Y eso, sin disminuir la carga tributaria del costo de producción de una empresa, perjudica de alguna manera esa competencia para el crecimiento de la industria argentina. No hablo de proteccionismo, evidentemente, pero lo que digo es que previo a abrir las importaciones en esa medida, considero importante bajar la carga tributaria para que pueda generar esa competitividad. No sé qué opinan al respecto. ¿Hoy? Vale. Tenés razón. Pero hay una teoría, y voy a tratar de defendértela, aunque no estoy convencido. Yo creo que tenés razón vos. Voy a tratar de defenderlo. Ellos creen que trayendo productos más baratos le pones plata a la gente en el bolsillo. Y teniendo más plata en el bolsillo, invertís en otras cosas, generás desde otro lugar. Y gastás en otro lugar y genera nuevas oportunidades. Es la teoría. Desde la parte técnica yo coincido con vos. Yo le hubiera dado primero herramientas de competitividad a nuestro sector privado y después lo hubiera alargado a competir. Porque considero que pensar el mercado interno como mercado es un error como que es el mundo, porque el mercado nuestro es muy chiquitito, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el 50% de nuestra población está bajo la línea de la pobreza. No es un... y tenés 8.000 millones de personas en el resto del mundo para venderlo. Pero esa es la teoría. La gente ahorra porque compra productos más baratos, le pone plata en el bolsillo y esa plata dinamiza la economía porque va a otro lugar. Es una manera de ponerle plata. Los señalistas metían Toto Caputo creyó que era una buena idea traer productos más baratos. Pero yo coincido con vos que hubiera sido mejor hacerlo de esa forma. Iba a decir lo mismo, sí. La verdad que tenés razón. Es una guachá hacerte competir con el resto del mundo, vos con impuestos que son 200% más. Sí, totalmente. Totalmente. Lo lógico hubiese sido tener una carga fiscal lógica y después abrirte el resto. Sí, pero ley laboral, permitir todo. crédito para invertir en tecnología. Sí. Sí, sí, total. No, es una masacre. No podés competir. El otro día hablaba con los chicos de la fábrica, que acá tenemos un integrante, un amigo, y me comentaban, creo que era una remera. ¿Qué porcentaje de la remera eran impuestos? Bueno, la mitad eran impuestos, entonces es imposible. Compras una remera de 30.000 pesos, 15.000 pesos son impuestos. Y es muy difícil competir con el exterior cuando tenés eso. También te iba a dar el mismo ejemplo de que se supone que la gente ahora se compra la remera a 15.000 pesos y los 15.000 que se ahorra los invierte en whatever. Eso también es real. Pero para los que tienen que competir con el exterior, su producto compite con el exterior, los matás. Con la carga fiscal esta los matás y no tienen chance. Así que sí, tiene razón tu papá en alguna medida. Bueno, gracias a todos por venir. Igual no termina el primer panel. Si fuera por mí, desearía que sean más preguntas, pero por tema de tiempo, un aplauso para nuestros. Gracias por venir. Gracias, chicos.